estamos de regreso en su programa AM y conversando con la sexóloga Ana Milano. En el bloque anterior, bueno, mencionábamos si era importante como padres explicarle a nuestro adolescente esos cambios que van a experimentar antes de que llegue el momento del desarrollo. ¿Qué pasa con el tema de los métodos anticonceptivos? ¿Cuál es la mejor edad para conversar sobre esto? Los métodos anticonceptivos se deben de comenzar a hablar desde que comienza la adolescencia, pero como a manera informativa, hablando de las consecuencias, porque un adolescente, por ejemplo, de 14 años, por dar una edad, sí, no está en capacidad psicológica ni biológica, aunque puede quedar una niña, puede quedar embarazada y el varón puede embarazar, a nivel biológico no se ha terminado de desarrollar, a nivel psicológico tampoco. Ese muchacho a los 14, 15 años no sabe qué quiere, como dicen por ahí, niños criando niños. Entonces, sí se les debe hablar de cuáles son los métodos anticonceptivos, pero no fomentar el método anticonceptivo. Hay mamás que, bueno, ya yo le expliqué todo, ella ya sabe todo, y que me diga si va a comenzar a tener relaciones sexuales, porque si yo tengo que comprar la pastilla, se la compro. No, eso no es educación sexual. Por supuesto que hay que hablarles de que existen métodos, porque no solamente es la prevención de un embarazo, también estamos hablando de las infecciones de transmisión sexual, lo que se llama también como ITS. Es muy peligroso, hay cualquier cantidad de infecciones de transmisión sexual. Entonces, ellos están en una etapa de desarrollo, se le tiene que conversar de los métodos, pero también hay que hablarle de las consecuencias que tiene para un adolescente quedar embarazada. Porque en el caso del varón, muchos con el mismo miedo, producto de la edad, de la inexperiencia, huyen, y la hembra, pues por las condiciones anatómicas, ella es la que se queda con el bebé, ¿no? Quiero invitarlos a usted y a nuestros televidentes a escuchar un material que grabó nuestro equipo de producción. Ellos, bueno, salieron a la calle y preguntaron si algunas personas, si en casa les habían hablado de educación sexual. La verdad, no recuerdo que me hayan hablado de sexualidad a temprana edad. De hecho, ahorita tengo 28 años y creo que hubiese sido muy bueno que lo hicieran desde los 14 años quizás, donde ya en el liceo ve uno a muchos compañeros que están indagando a través de las redes sociales, videos, y de hecho fue así, de esa forma que me enteré acerca de la sexualidad. Obviamente, a medida que uno va estudiando, iba creciendo, se iba educando de una mejor manera, pero no tenía como esa orientación por parte de mis padres. Creo que es la mejor forma de tener una buena educación sexual, es que empiece desde la casa y uno, bueno, pueda poder desarrollar ese conocimiento o esa información a través de los tiempos. Yo me enteré de la sexualidad, me lo contaron mis padres, lo más básico. Creo que porque mis padres eran más que todo de esa vieja escuela que a veces le daba pena el decir las cosas. Del resto me enteré todo lo que información en el colegio, en el liceo, tuve más esa formación. Yo creo que más que todo porque en esos momentos creo que era en la parte que los padres eran muy penosos al decir las cosas o no sabían cómo expresarse. Me hubiese gustado tener mejor comunicación con mi familia, pero creo que ya era por entender la época de ellos. Del resto, la educación y la formación que yo tuve en el colegio, en el liceo, en esa parte, fue bien explicado por los profesores, la diferencia de los niños con las niñas, los gustos y todo. Mi primer encuentro con la sexualidad fue gracias a mi curiosidad. Siempre escuchaba la palabra sexo, pero no me habían hablado hasta entonces de este tema. Entonces comencé a indagar qué conllevaba la relación sexual, cómo se hacía, pero de forma curiosa, por iniciativa propia. Lo que recuerdo que mis padres me hablaban era de cuando tuviera una novia, ten cuidado. ¿Pero por qué me decían ten cuidado? No lo sé, habría que preguntarle a los especialistas o a los mismos padres qué es tener cuidado. En la actualidad recomiendo a los padres y representantes tocar este tema sin tabú con sus hijos o con sus representados, porque esto los prepara para una relación sana en la vida, amorosa, sentimental o personal, y también les abre la mente en relación a lo que significa esta palabra, estas acciones, y también tener cuidado de no hacer daño a las personas ni tampoco hacerse daño a sí mismos. Qué importante lo que mencionan estos entrevistados. Ellos aseguran que, bueno, que no recibieron orientación por parte de sus padres, pero además justifican el hecho de que estaban en otras etapas. Estos padres habían crecido en otra etapa donde quizás este tema era tabú. ¿Qué pasa actualmente? ¿Los padres hablan con sus hijos? Mira,
a pesar de que hay mucha información, porque tenemos el monstruo del Internet, sí está la información allí, pero todavía existe el tabú, no se fomenta la educación. De repente, si lo comparamos con aquella época de nuestras mamás, nuestras abuelas, vamos a ver que hay un avance, por supuesto que hay un avance, pero no, para la cantidad de información que hay, todavía se ve en casa que te dicen, bueno, vamos a esperar que se desarrolle la niña, está muy pequeña. Entonces, paradójicamente, no le hablas de educación sexual en casa, que es responsabilidad de los padres, no de las escuelas. Así es. Tienen que trabajar en conjunto, pero en las escuelas ellos tienen un pensum y están obligados a dar X información, ¿verdad? Pero en casa es donde se fomenta la confianza, donde se hacen los pilares y donde se habla al detalle de todas estas cosas, lo que son las consecuencias si mantienes relaciones sexuales a temprana edad, que todo tiene un momento en la vida. Nosotros como sexólogos recomendamos que entre más tarde sea ese proceso de iniciarse en relaciones sexuales, mucho mejor, porque ellos van a ser más asertivos, van a saber qué quieren, qué no quieren, porque eso está relacionado, la dimensión sexual está relacionado en toda tu vida, en lo que es la parte económica, la parte social, tu parte laboral, o sea, cómo vas a ser tú, eso está íntimamente relacionado y va a depender de esa confianza que se fomente en casa, de que ese tema sea, hay niños que uno lo escucha hablar del dólar, imagínate, o sea, como cualquier tema, incluirlo en mesa, en casa. Gracias. Hacemos una nueva pausa. Estoy conversando